Muy buenos días con todos. Quiero darles la bienvenida a este día que queremos darle honor y gloria a nuestro Dios. Y sabemos que Dios nos ha traído a cada uno de nosotros con un propósito. Así que vamos a empezar cantando. Entra en la presencia del Señor para preparar nuestros corazones para este tiempo de alabanza, de adoración. Si desean ponerse de pie o permanecer sentados, ustedes quieran, yo en esta primera canción vamos a ponerse de pie. Toda la alabanza. Ustedes se sientan. Dejo que nos dirija en oración para empezar este culto. Señor, te damos gracias por este día, Señor, porque nos has permitido venir a tu casa, Señor, para alabarte y glorificarte. Te pedimos, Señor, que prepares nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para recibir de lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Quita toda carga, Señor, quita toda preocupación, todo problema, Señor. Todo, Señor, lo que nos desvíe, Señor, de poder disfrutar, Señor, de tus bendiciones. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Bueno, ahora vamos a empezar con un tiempo de alabanza, adoración. Les invito que le cantemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser a nuestro Señor.
podamos cantarle a nuestro Dios omnipotente, que Él es todopoderoso y que Él nos ha librado del pecado, y cantémosle con gozo. Sigamos alabándole a nuestro Dios en este mismo espíritu, y cantémosle a nuestro Dios dándole toda nuestra adoración y toda la gloria que sea solo a nuestro Dios.
que hagamos sea solo para darle la gloria y la honra. Para finalizar este tiempo de alabanza, cantémosle a nuestro Dios y cantémosle a nuestro Dios que es no hay un hombre tan hermoso como Jesús, no hay un hombre tan majestuoso como Jesús. Cantémosle a nuestro Dios.
promesa. Y en este momento vamos a pasar a un tiempo de poner nuestras cargas, nuestras peticiones delante de Él. Hemos estado orando durante todos estos domingos por la salud de María Fernanda Donoso. Hemos estado orando por ella. También hemos estado orando por Emilio, por el viaje, por su estadía allá en Argentina. También hemos puesto delante de Dios todos estos domingos por la iglesia El Gran Yo Soy, que estamos iniciando, que Dios traiga a las personas que Él tiene para que puedan reunirse, escuchar su palabra aquí con nosotros. También hemos estado orando por la familia Freire, por la esposa de Hernán Freire y por su hermano Diego Freire, que también están con un problema de salud, también están quebrantada su salud, y hemos estado orando por ellos también, que Dios ponga su mano. También estamos orando por la familia Lobos, que está en un tiempo de decisiones familiares. También vamos a seguir orando por la familia Lobos, por la salud de mami, de Elvia Rosato. Hemos estado orando por su vista, por su salud en general, y especialmente por sus ojitos, y también por Catherine Proaño, que es la esposa de mi hermano, que está con un problema de salud también con su espalda, y vamos a seguir orando por estas peticiones que hemos venido a poner delante de él. No sé si en este momento hay alguna otra petición, otra petición de oración. Por Emilia y por Nairi también como vemos, hay algunas peticiones de salud que estamos poniendo delante de Dios. Sabemos que Él es nuestro sanador, Él tiene el poder de hacerlo, y Él tiene sus propósitos para todo lo que nos sucede. Entonces, si no hay alguna otra petición, vamos a pedirle a Jesús que quizás nos dirige en oración, y confiados en la promesa de si dos o más se ponen de acuerdo, Él nos escucha, nos oye, y va a contestar nuestras oraciones. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder ponernos, Señor, a cuenta contigo, de poder poner, Señor, nuestras peticiones, Señor, delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre, de que tú nos contestes, Señor. Y ahora te estamos pidiendo, Señor, por sanidad, Señor, sanidad para tu pueblo, sanidad para las personas, Señor, que están atravesando por momentos difíciles de salud, por la familia Freire, por la esposa y por el hermano Diego Freire. Señor, yo te pido que tú, en medio, Señor, de la situación por la que están atravesando, Señor, tú le estés trayendo a ellos, Señor, sanidad, que ellos puedan restaurarse, Señor, que ellos puedan sentir un alivio de parte tuyo, Señor. También te pedimos por la salud de Nairi, Señor. Ella ha atravesado por momentos difíciles, Señor. Varias veces ha tenido que ir al salón de operaciones, Señor, pero tú eres el médico por excelencia. Te pedimos de que tú comiences a obrar en su vida, Señor, que tú le restaures, Señor, que ella pueda restablecerse por completo. También por la niña Olivia, que está en terapia, Señor. Tú conoces su situación, sus circunstancias, Señor, pero te pedimos que le des paz a sus padres, Señor, para poder, Señor, esperar en ti, Señor, y que tú hagas un milagro en su vida. Te pedimos, Señor, que no los dejes desamparados. También por María Fernanda, Señor, en su momento de aflicción, Señor, que tú estés trabajando con ella, Señor, de que tú llegues a su vida, y que ella pueda sentir, Señor, de parte tuya respaldo, Señor. También te pedimos, Señor, por la vida de Emilio, Señor, que está ahora en Argentina. Te pido, Señor, que tú le dirijas en cada cosa, Padre. Dale sabiduría, dale inteligencia, Señor, dale entendimiento, para que él pueda, Señor, llevar esta carrera, Señor, con éxito. Pero también te pido, Señor, que tú, Señor, estés impartiendo, Padre, temor tuyo, Señor, en su vida. Te pido, Señor, que él pueda sentir de que tú eres real, Señor, de que tú estás ahí acompañándole en cada momento, Padre, que tú no le has desamparado, que tú no le has dejado, Señor, y que tú estás ahí, Señor, sosteniendo su vida, Padre. También te pedimos, Señor, por la familia Lobo, Señor. Ellos están atravesando por momentos de decisiones, Señor, pero te pedimos que,
Señor, tú dirijas sus pasos, Señor. Que no sean ellos, sino que seas tú, Señor, dirigiendo cada decisión, cada caminar, cada andar, Señor, cada paso que den, Señor. Que cada respuesta, Señor, esté respaldada por ti. Te pedimos también, Señor, por la salud de la Elvita, Señor, por sus ojos, restáurale, Señor, que ella pueda volver a ver, que ella pueda leer tu palabra, Señor, que ella pueda volver, Señor, a ese tiempo contigo, Señor, en el cual tú hables a su vida, por la salud de Catherine, su espalda, Señor. También te pido que le sanes, que le restaures por completo, que ella pueda sentirse bien. Te pedimos, Señor, por la iglesia, el gran yo soy, nuestra iglesia. Señor, te pedimos que cada día tú añadas, Señor, las personas que tú quieres que te sirvamos, Señor, que estemos acá reunidos. Te pido, Señor, de que tú tomes el control de cada cosa, Señor, de cada necesidad que tiene la iglesia, cada proyecto, cada meta, Señor, todo. Tú comiences, Señor, a bendecirnos, Padre. Y que como iglesia, Señor, podamos darte la gloria y la honra a ti. No permita, Señor, que nos desviemos, sino, Señor, que nos mantengamos firmes, Señor, y esperando, Señor, tu venida. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo y todo lo que vamos a seguir, Señor, alabándote y glorificándote. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y te pedimos que bendiga, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Bueno, ahora tenemos el tiempo de la lectura bíblica y les pido que por favor busquemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Vamos a leer desde del capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 42. Ya, entonces, si ya encontraron en sus Biblias, igual lo pueden ver aquí en la pantalla. Vamos a leer. Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar. Cerca del terreno de Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no tienen trato con samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?». Jesús le contestó: «Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú pedirías a Él y Él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él?». Jesús le contestó: «Todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esta agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir acá a sacar agua». Estoy leyendo en otra versión, ¿no? Pero sí me siguen, ¿no? Vamos en el 15, el 16. Jesús le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve acá». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho». Al oír esto, la mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí,
en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que le adoran. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaban conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto los discípulos le rogaban, Maestro, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Pues bien dice el dicho que unos siembran y otros cosechan. Y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Muchos de los que habitan de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron a la mujer, ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Les voy a pedir que me acompañen en una palabra de oración para comenzar este tiempo. Señor mi Dios, te doy tantas gracias por tu amor, Señor. Te doy tantas gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, delante de ti, Señor. Delante de tu palabra para conocerte y entender un poco más, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros, mi Dios. Señor, en esta mañana te ruego, Señor, que tú pongas tu mano sobre mí, Señor, que tú seas, Señor, quien habla a través mío, Señor. Te pido, mi Dios, que no sean mis ideas, que no sean mis palabras, Señor, sino que seas tú, Señor, quien habla el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Mi Dios, te ruego que pueda ser solamente ese instrumento, Señor, limpio, digno y útil en tus manos, Señor. Mi Dios, ponemos este tiempo, Señor, en tus manos y te rogamos, mi Dios, que tú no nos dejes salir iguales, Señor, sino que podamos salir desafiados, Señor, y entendiendo un poco más lo que tú quieres de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado en este tiempo estudiando el libro de Juan, que es el 4.º evangelio. Como les había dicho en domingos anteriores, este es un libro que está dedicado y está dirigido a nosotros, a la iglesia. Pero no quiero que se olviden del propósito con el cual está escrito este libro, y este se encuentra en Juan 20:31.
que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios se resume en una persona, en Dios mismo, que es Jesús. Todas las escrituras están resumidas en Cristo. Y este libro de Juan lo que quiere es que nosotros podamos entender que Jesús es Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y que si nosotros creemos en su nombre, entonces vamos a tener vida eterna juntamente con Él. En el capítulo 4 se nos empieza a contar, se nos sigue contando la historia de Jesús, y dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús tenía un ministerio que estaba creciendo, pero para Jesús en este momento no era lo más importante su popularidad, sino cumplir con la voluntad que Dios tenía para él. Por esta razón, Jesús decide salir de Judea, de la capital, del centro, y decide irse a Galilea. Pero nos dice la palabra de Dios que le era necesario pasar por Samaria. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, y si nosotros tal vez conociéramos un poco más la geografía de esta región, nos daríamos cuenta que no era necesario pasar por el hecho que era el único camino. Habían 3 caminos que iban de Judea a Galilea. Podían pasar por la costa, podían pasar cruzando Samaria, y había un tercer camino. Pero sin embargo nosotros leemos en la palabra de Dios que para Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? ¿Por qué Jesús no decide tomar otro camino? Pasar por Samaria no era común dentro del pueblo judío, pero sin embargo había un pequeño problema, y lo vamos a ver en la narración. Jesús dice, y para él era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús iba al encuentro de una mujer. Jesús no tenía que pasar por Samaria porque no había otra forma de llegar a donde él iba, sino porque en Samaria se encontraba una mujer. Nosotros podemos ver dentro de la palabra de Dios que Dios es un Dios personal, y es un Dios que tiene interés en cada uno de nosotros. Y en este momento el interés de Jesús estaba puesto en una mujer samaritana. Cuando nosotros seguimos la lectura, dice que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Más o menos, dicen los estudiosos, que esta hora era más o menos al mediodía. Y a esta hora vino una mujer de Samaria a sacar agua. Dentro de la cultura era raro que una mujer vaya sola. Por lo general las mujeres iban juntas, iba un grupo de mujeres. Pero ¿por qué razón esta mujer va sola a mediodía, a una hora de sol, a una hora de mucho calor, como esta parte es bien desértica? ¿Por qué decide ir sola a sacar agua? Dicen las escrituras y dicen los estudiosos que esta mujer era una mujer rechazada por la sociedad. Era una mujer que no iba cuando estaban todas las mujeres, sino que iba sola y prefería ir en el momento en el que no se iba a encontrar con nadie. Y para Jesús, esta mujer era tan importante que para él era necesario pasar por ahí para encontrarse con ella. Y cuando Jesús se encuentra con ella, le dice: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a comprar comida a la ciudad. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
había dos grandes problemas. El primer problema, que culturalmente no era bien visto y no era lo mejor, que un hombre conversara con una mujer. Las mujeres en ese tiempo no tenían el lugar que ahora tienen, y es algo que hizo Jesús. Vino a reivindicar a la mujer. La mujer había pasado a un segundo plano, y para los hombres no estaba bien conversar con una mujer. No era tan importante el ver qué es lo que una mujer podía decir. Pero sin embargo, para Jesús no había esta distinción. Para Jesús era tan importante esta mujer como cualquier otra persona. Era tan importante esta mujer que estaba rechazada por la sociedad y que era samaritana. Para Jesús no era importante que ella era mujer. Él la veía como una persona que necesitaba de Dios. También había una enemistad entre judíos y samaritanos, como nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué había una enemistad entre estos dos pueblos? Samaria era la capital del reino del norte y Jerusalén era la capital del reino del sur. El pueblo de Dios en un principio era constituido por 12 tribus. Pero en un momento de la historia se divide este reino y quedan 2 tribus en el sur y 10 tribus en el norte. La capital de las tribus del sur era Jerusalén, y la capital del reino del norte era Samaria. Pero ¿por qué, si eran el mismo reino, tenían enemistad? Había un gran problema. Este reino se divide en 2 partes. Y este pueblo entró en cautiverio. El reino del norte entró en cautiverio y fueron cautivos por el pueblo de Asiria. Y el remanente y lo que quedó en el pueblo del norte, porque el resto fue llevado cautivo a Asiria, se empezó a mezclar con la gente, con los asirios que venían a habitar este pueblo. Entonces, este pueblo, que era el pueblo de Dios inicialmente, se mezcló con un pueblo pagano. Y al mezclarse con un pueblo pagano, dejaron de reconocer a la palabra de Dios completa. Para este pueblo, para el pueblo samaritano, todo el Antiguo Testamento no era la palabra de Dios, sino ellos solo reconocían el Pentateuco y habían asumido un montón de costumbres y de las ideas que tenían los pueblos paganos. Había este gran problema, y por esta razón el pueblo judío, el pueblo del sur, no se llevaba con el pueblo del norte, porque el pueblo del norte había vendido todo lo que ellos creían, había perdido esa comunión con Dios y se habían mezclado y se habían puesto a servir otros dioses, etc. Por esta razón no era común y no era bueno que ellos estén en contacto con los samaritanos. Pero para Jesús no importaba género, no importaba que ella sea mujer, no importaba que ella sea samaritana, porque Jesús quería hablar con ella, quería transformar su vida, quería hacer algo totalmente diferente con esta mujer. Cuando nosotros vemos y leemos la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que Dios nos ama de tal manera que no le importa tu pasado, no le importan las circunstancias actuales, no le importa tal vez que seas rechazado por la sociedad, no le importan las cosas que hayas hecho. A Jesús lo que le importa es tu presente y tu futuro, lo que Él va a hacer contigo. Cuando esta mujer se encuentra con Jesús, le sorprende que un judío y que un hombre hablara con ella. Y por eso ella le pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Para Jesús hay cosas mucho más importantes que lo que este mundo puede establecer. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando Jesús habla con las personas y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, muchas veces nos desintonizamos, como que no entendemos, como que nos parece raro. ¿Por qué Jesús le pide agua
a una mujer, se va en contra de todas las costumbres, de toda la cultura, de todas estas cosas, para decirle luego, bueno, no me des agua, porque si tú supieras quién soy yo, entonces no sería yo el que te pide, sino tú me pedirías a mí. Y cuando nosotros leemos de esto, es como que, qué raro, o sea, ¿por qué Jesús le pide agua? ¿Por qué no le dice de frente o de una? ¿Por qué no le dice, yo soy el Cristo, entonces yo vengo con un propósito para ti? Pero nosotros vemos a un Dios que es un Dios personal y un Dios que trata con cada uno de nosotros y con cada persona de la manera en que necesitamos ser tratados. Para esta mujer el primer paso fue ese impacto de que un hombre judío la tomara en cuenta. Ella dentro de su propia sociedad era rechazada, dentro de su propia sociedad no era bien vista, peor para la sociedad judía, peor para los del pueblo del sur. Pero el primer impacto que ella tiene es un hombre que no le importa eso, sino que le importa ella. Y Jesús le dice a esta mujer, si tú supieras quién soy yo, entonces, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, entonces tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús empieza a hablar con esta mujer de una forma espiritual. Y Jesús le dice, primero, si tú conocieras cuál es el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Don significa regalo. ¿Cuál era el regalo de Dios? El regalo de Dios es la salvación. Y como nosotros vimos en capítulos anteriores, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este era el gran regalo de Dios, su Hijo unigénito, Cristo mismo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos por Él. Y es lo que dice Juan, que nosotros podemos entender que Jesús es el Cristo, que Él es el Salvador y que mediante Él nosotros somos salvos. Entonces Jesús empieza con esta mujer, le rompe los esquemas iniciales, los esquemas de este mundo, y le comienza a hablar de una forma espiritual. Y le dice, si tú conocieras quién soy yo soy el Cristo. Si tú conocieras que el regalo de Dios para ti es la salvación, y no solo la salvación, sino también el Espíritu, entonces yo te daría agua viva. Para Jesús lo más importante es tu vida espiritual. Y cuando Él obra, no lo hace como el mundo obra. Jesús no estaba ahí para decirle a la mujer, mira, yo soy Dios y entonces te puedo dar agua si quiero. Te puedo llenar el cántaro. Puedo hacer cosas que tú no te puedes imaginar. Para Jesús lo más importante era que ella entienda que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Y lo primero que Jesús va a hacer en tu vida es corregir esta parte espiritual. Es llegar a tu vida y salvarte. Porque si nosotros no somos salvos, si nosotros no tenemos una vida espiritual, una vida nueva, entonces dice la palabra de Dios que somos enemigos de Dios y que no vamos a entender nada de esto. Porque lo único que nosotros podemos entender sin que Dios obre son las cosas terrenales. Y nosotros podemos ver en la mujer, ¿qué es lo que le responde la mujer? Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes tu agua viva? ¿Qué es lo que pasa? Siempre el ser humano tiene una perspectiva humana y trata de racionalizar las cosas. La mujer no entendió la parte espiritual. La mujer no entendió que Jesús le estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Este es el don que tiene Dios para ti. Este es el regalo más grande. Y si tú entiendes de eso, entonces vas a ser salva y de ti van a correr ríos de agua viva. En ti va a morar el Espíritu. Y entonces vas a ser diferente. Lo único que entendió la mujer fue, yo te voy a dar agua. ¿Y qué es lo que le contesta a la mujer? No me puedes dar agua porque el pozo está hondo y tú no tienes con qué sacar. Entonces, ¿cómo me vas a dar agua? Yo quiero que tú puedas reflexionar en tu vida y que puedas pensar, tal vez estoy tratando de entender las cosas de Dios de una forma humana, como esta mujer. Estoy tratando de ver solo los beneficios
terrenales que puedo tener. Entonces, Dios viene a mi vida, ¿por qué? Porque yo lo único que yo quiero es tal vez cambiar mi situación económica, tal vez cambiar mi salud, tal vez cambiar mi situación familiar, tal vez un montón de razones. O yo estoy entendiendo que lo más importante y lo primordial es mi vida espiritual. No es esta vida terrenal, sino es mi vida terrenal. Esta mujer, al igual que todos nosotros, solo ve las cosas terrenales y se queda en esta parte del agua que ella pensaba que tenía que salir de ese pozo. Pero Jesús te aclara: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Todo lo que hay en este mundo es efímero. Todo lo que tú puedes conseguir aquí en algún momento se va a acabar. En algún momento va a quedar aquí. Toda la plata, todo el éxito, todo lo que tú puedas conseguir, en algún punto se acaba. Y en algún punto deja de darte alegría y deja de llenar tu vida. Todas las cosas que tú puedes sacar de este mundo, como dice aquí, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. Cualquiera de nosotros que busca las cosas terrenales en algún punto va a necesitar más cosas terrenales y en algún punto va a estar, porque esto no te llena. Pero sin embargo, el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Todo lo que tú puedes conseguir aquí, aquí va a quedar. Pero si tú entiendes que yo soy el don de Dios, que yo soy el Salvador, entonces el Espíritu de Dios va a morar dentro de ti y entonces vas a estar lleno por siempre. ¿Por qué? Porque Dios mismo va a habitar dentro de ti y Él va a ser esa fuente que fluye. Y cuando tú estás lleno de Dios, entonces puedes aprovechar todas las cosas, pero no son todas las cosas las que te dan alegría, porque tú estás completo en Dios. El Espíritu es eterno. Y cuando nosotros vemos también en esta parte, Jesús está hablando de agua viva. ¿Qué es esta agua viva? Muchos estudiosos dicen que en la palabra de Dios, cuando se habla de agua, se habla del Espíritu, pero también se habla de limpieza. ¿Qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios va a hacer en tu vida? Dios viene a morar dentro de ti, pero Él te limpia, Él te transforma y Él te hace una nueva criatura. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y yo quiero que tú puedas pensar en tu vida, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres de Dios? ¿Tú estás buscando cosas terrenales o estás entendiendo esto? Y cuando tú entiendes esto, entonces vas a entender la inmensa necesidad de una limpieza que necesitas, porque tu vida está sucia y está manchada de todas las tonteras que hemos hecho, de todas las desobediencias a Dios que hemos tenido. Cuando tú entiendes quién es Dios, lo primero que nosotros necesitamos es pedirle perdón y arrepentirnos, porque nos damos cuenta que nuestra vida no está conforme a lo que Dios quiere. La mujer le responde, después de todo lo que Jesús le está diciendo, todavía no entiende y le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El mundo solo busca beneficios temporales, solo busca lo que puede servirte aquí y ahora. Y es lo que esta mujer le dice: qué chévere, ya, tú eres fuente de agua, entonces dame esa agua porque ya me cansé de venir todos los días, de venir sola, de venir a estas horas para que no me vean a sacar agua del pozo. Entonces, si tú me puedes dar agua de una vez, dame. Y esos son los beneficios temporales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? También, Señor, qué chévere, quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque no quiero estar enfermo, porque quiero tener plata, porque quiero tener éxito, porque no quiero tener problemas. Eso es lo que me importa. Eso es lo que yo quiero. ¿Y saben qué es lo que hace Jesús y cómo Jesús le responde a esta mujer? Le responde de una forma curiosa. Porque ella le dice: dame de esta agua. Y Jesús no le dice: no me estás entendiendo, eso es espiritual. Yo no estoy hablando de esta
de esta agua material. ¿Saben qué es lo que le dice Jesús? Le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en este momento? Jesús está confrontando a esta mujer. ¿Y con qué le confronta? Con su pecado. Jesús le está diciendo, todo lo que tú has hecho está mal. Y lo que tú estás haciendo está mal. Y lo único que tú me has dicho con verdad es que no es tu marido. Porque has tenido 5 maridos, pero el que está ahora contigo no es tu marido. Y para la mujer, ¿no es cierto? En este momento, es como que Jesús le está diciendo, tú necesitas de Dios, tú necesitas del Salvador. ¿Por qué? Porque tu vida está de una forma que no le agrada a Dios. Porque tú has hecho cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué cosas Dios te está confrontando el día de hoy? Cuando Dios viene, Dios te dice, yo te amo, yo quiero darte cosas buenas, quiero salvarte, yo quiero que de ti fluyan ríos de agua viva. Pero también te dice, un ratito, hay algo ahí que no está bien. Eso que tú estás haciendo no está bien. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy? Eso que tú estás haciendo, debes dejarlo de hacer. Debes cambiar, porque a mí no me agrada, porque te estás yendo en contra de mis mandamientos. Si tú quieres vivir conforme a lo que yo te estoy dando, entonces tienes que vivir conforme a mi palabra y conforme a mis mandamientos. ¿Qué pasó con la mujer? La mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer se impacta. Se impactó primero como que en un ámbito humano, cuando un hombre judío le habla, se impacta y se queda así como que. Luego se impacta cuando Jesús le empieza a hablar de cosas espirituales. Se queda como que, qué raro, me parece que se voy a poder tener aquí algún tipo de beneficio. Luego se vuelve a impactar cuando Jesús le dice, lo que tú estás haciendo es esto, y esto está mal, y ella se queda así. Y le dice, tú eres profeta. ¿Y qué es lo que hace la mujer? La mujer reconoce algo especial en Jesús. Pero sin embargo, no se entrega a él completamente en ese momento, sino que le hace una pregunta, que yo creo personalmente que era sincera. No creo que se estaba tratando de salir de esta confrontación, porque le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se adora. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Dice, este hombre es profeta y él sabe más allá de las cosas porque me ha dicho mi pecado en pocas. Entonces le voy a preguntar algo, ¿sí? Que yo creo que sinceramente ella quería saber dónde se debería adorar. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Ella se queda en una religión. Porque para ella dice, sí estoy haciendo mal, entonces ¿qué es lo que debo hacer? Tengo que seguir esta lista de pasos que siempre me han dado. Tengo que adorar a Dios como siempre me han dicho. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Lastimosamente pasa casi parecido y casi exactamente lo que en esta mujer. Cuando Dios te dice, estás haciendo mal, ¿saben qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, ¿qué es lo que me han dicho? Tengo que ir a la iglesia. Entonces, si yo voy a la iglesia, entonces voy a pesar y voy a quitar estas cosas malas que he hecho, porque voy a empezar a hacer cosas buenas. Tengo que ayudar a la gente necesitada. Entonces, me pongo a ayudar a la gente necesitada. Voy a seguir toda esta lista de cosas, porque a nosotros como seres humanos nos gusta una lista de cosas para hacer que acalle en nuestra conciencia. ¿Y qué es lo que esta mujer hace? Yo creo que de una forma sincera le dice, cierto que está mal, entonces voy a adorar a Dios. Pero hay este problema, ¿dónde debo adorar? ¿Cómo debo adorar? Hay todo este conflicto que se generó entre esos dos pueblos. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Igual, otra vez, ¿no es cierto? Jesús le responde de una forma que no entendemos. ¿Por qué Jesús no le dice, sabes qué, el lugar donde tienes que adorar es en Jerusalén? ¿Qué es lo que Jesús le dice? Le dice, bueno, primero quiero que caches que tu pueblo no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque se mezcló, porque se olvidó de todo. El pueblo judío, el pueblo de Jerusalén, los descendientes de Judá, ellos son los que conocen y de ellos va a venir, ¿quién? El Salvador, ¿no es cierto? Esa era la promesa y de ellos iba a venir el Salvador. Y eso es lo que dice, ¿no es cierto? Porque la salvación viene de los judíos. No porque los judíos iban a salvar al mundo, sino porque de esa línea vino el Salvador. Y le está diciendo, ojo, tú no cachas quién es realmente Dios, tú solo buscas una religión. Nosotros entendemos que necesitamos un Salvador que va a venir de esta línea, pero no te quedes en esta religión, no te quedes en estas obras. ¿Por qué? Porque vamos a ver un momento en el que, en este momento dice, mas la hora viene y ahora es, porque Jesús estaba ahí, ¿no es cierto? Y cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. No es una religión, nunca fue una religión, no es una serie de pasos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos una vida espiritual, necesitamos una adoración interna del corazón. Y Jesús le está diciendo, mira, no es el lugar. Ahora, cuando el Hijo de Dios, el Salvador, muera en una cruz, entonces ya no va a haber un templo donde habita Dios, sino cada uno de nosotros se convierte en el templo de Dios. Nosotros ahora somos el templo de Dios y nuestra vida entera es una adoración a Dios. Y yo quiero que tú reflexiones. Tú estás siendo como esta mujer que está buscando beneficios materiales, beneficios temporales, que quiere seguir una religión, una lista de pasos para agradar a Dios, o entiendes que lo que tú necesitas es una vida diferente, una nueva vida, y que toda tu vida, cada paso que tú des, sea de adoración para Dios. Cuando Jesús habla con esta mujer, Jesús está rompiendo todos los esquemas. Ya vimos, desde culturales. Empieza a hablar con una mujer. Empieza a hablar con una samaritana. Y le empieza a dar principios espirituales. La confronta con su pecado. Y le dice, esto no es religión. Esto es una vida. Cuando la mujer escucha todo esto, ¿saben qué es lo que le dice la mujer? Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando venga Él nos declarará todas estas cosas. Esta mujer, a pesar de todo, sabía que iba a venir un Salvador, que iba a venir el Mesías. ¿Y saben qué es lo más chévere? La respuesta que Jesús le da. ¿Saben qué es lo que Jesús le dijo? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús le dijo, yo soy ese Dios. Con la palabra de Dios nosotros vemos este yo soy, es esta representación de Dios mismo cuando se presentó a Abraham en el Antiguo Testamento, y no se presentó con ningún hombre, sino se presentó como yo soy. Yo soy el que soy, yo soy Dios, no hay otro como yo. No soy un Dios, soy el Dios, soy el único Dios, soy el dueño de todas las cosas. Y Jesús le está diciendo, yo soy ese Dios, y yo soy el Mesías, y yo soy el Salvador. Cuando Jesús viene, hace estas cosas, y viene a tu vida, y Dios sigue obrando de la misma manera. Dios te ama, y Dios te dice, yo soy ese regalo. Dios te dice, te confronta en tu pecado, te dice que necesitas una vida nueva, pero también te dice que es ese Dios que murió por ti, y te dice que es ese Dios que tiene el poder de salvarte y de transformar tu vida. Y aquí sí fue el impacto total para la mujer, porque aquí la mujer entendió, aquí a la mujer le cayó el sucre. No porque fue muy inteligente y no porque vio y empezó a atar cabos, sino porque Dios obró de tal manera que ella pudo entender todas las cosas y pudo entender lo que Jesús le estaba diciendo.
¿Y saben qué es lo que hizo esta mujer? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces todos salieron y vinieron a él. Cuando la mujer entendió quién era Dios, ¿saben qué es lo que hizo? Y a mí me encanta, y creo que este es un ejemplo que nosotros tenemos que hacer. Dejó lo que estaba haciendo. Ella dejó y botó el cántaro. No dijo: espérame un ratito, voy a coger mi agua y me voy. Ella fue a coger agua, y eso es lo que ella iba a hacer. Pero en el momento en que ella entendió quién era Jesús y lo que Jesús estaba diciendo, ella dejó lo que estaba haciendo, porque para ella cambiaron las prioridades. Ya no eran sus prioridades el agua que ella iba a sacar, sino sus prioridades eran darle la gloria a Dios y contar la buena noticia a todo el mundo. Y ella, a pesar de que era rechazada en su pueblo, no le importó la circunstancia. Lo único que ella quería era dar la gloria a Dios. Y me parece tan chévere ver el cambio de esta mujer, porque ya no se quedó en preguntas, ya no se quedó en beneficios materiales, ni siquiera le dijo: ay, sí, de una vez ya que eres del Cristo, no me puedes dar agüita. O sea, sino, ¿qué es lo que dijo? Ahí está el cántaro y yo me voy a hacer lo que Dios quiere de mí. ¿Y qué es lo que Dios quería de ella en este momento? Que proclame el Evangelio, que le cuente a todo el mundo. Para Jesús le era necesario hablar con esta mujer, no solo por ella, sí era por ella, principalmente porque él le quería predicar y quería cambiar su vida, pero también el impacto que ella iba a tener en el resto del pueblo era parte del plan de Dios. Y por eso para Jesús era importante pasar, porque para Jesús es importante las personas, somos importantes cada uno de nosotros. Y cuando Jesús viene y impacta la vida de la gente, esta debe ser el reflejo. Que tu vida cambia de tal manera, que tu perspectiva cambia de tal manera, que puedes dejar todo lo que estás haciendo, porque ya nada tiene valor, ya nada tiene sentido, porque para ti lo más importante es Dios. Y tu prioridad es cumplir la voluntad de Dios. Luego seguimos con el relato para terminar. Los discípulos se dan cuenta de todo esto que está pasando, ven que se va la mujer y le dicen a Jesús que coma. Pero ¿qué es lo que Jesús les responde? Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros vemos en Jesús ese ejemplo de cómo nosotros debemos hacer. Para Jesús las prioridades estaban claras, las prioridades estaban bien puestas. Lo más importante era cumplir con la voluntad de Dios, darle gloria a Dios y hacer lo que Dios quería, mucho más que una necesidad física y humana que todos tenemos, mucho más que las cosas terrenales. Yo quiero que tú pienses, sinceramente, ¿cómo están las prioridades tuyas el día de hoy? ¿Qué es lo más importante para ti el día de hoy? Para ti lo más importante es, no sé, sentirte contento, sentirte feliz, tener cosas materiales, tener fama, tener éxito. ¿Qué es lo más importante para ti? Para ti lo más importante es Dios. Para ti lo más importante es cumplir con la voluntad de Dios. Que tú puedas decir, como Jesús ahorita, no importa que no coma. Nosotros vemos al principio de este versículo, Jesús estaba fatigado, estaba cansado. Pero para Jesús no era, en ese momento, a pesar de esa necesidad, no era lo más importante satisfacer su propia necesidad, sino lo más importante era cumplir con la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quería. Si Dios mismo, el Hijo de Dios, el dueño de todas las cosas, dejó sus propias necesidades físicas para cumplir con la voluntad de Dios, Padre, mucho más nosotros, que somos siervos de Dios, debemos poder dejar todas las cosas que para nosotros supuestamente son importantes y poner a Dios sobre todo y dejar que Él sea lo más importante y que nosotros podamos cumplir con lo que Dios quiere. Pero ¿saben qué? Yo sé que esto suena a veces terrible, el que tú digas, olvídate de ti y concéntrate en lo que Dios quiere, pero Dios es un Dios de amor. ¿Y saben lo que dice? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna. Dios es un Dios de amor, y Dios te recompensa cuando tú pones tus prioridades en orden. Y Dios te está diciendo aquí,
Dios les está diciendo a sus discípulos, para mí lo más importante es cumplir con lo que Dios quiere. ¿Y saben qué, chicos? ¿Saben qué, mis discípulos? Alcen los ojos y miren lo que Dios está haciendo a su alrededor. Porque la siega está lista, porque la cosecha está lista. Para nosotros tal vez estos términos agrícolas, agrónomos, ajá, tal vez no están son muy comunes para nosotros, porque no sé cuántos de aquí hemos podido ver un campo de trigo, no sé cuántos de nosotros hemos podido ver cómo se sabe cuando la siega está lista. Muchos dicen que se empiezan a ver verdes, luego se empiezan a cambiar de color hasta que llegan a un blanco, y entonces cuando están blancos se sabe que están listos para cegar y se empieza la siega, se empieza a recoger. Y aquí, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo? Miren que los campos ya están blancos para la siega, o sea, ya están listos. Ellos habían sembrado, ellos no habían sembrado, sino que Dios les había pedido y les había encomendado en ese momento que ellos recojan lo que Dios había hecho. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros no sabemos exactamente qué es lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere que hagamos. Lo único que tenemos que saber es que nosotros debemos ser ese instrumento listo para ser utilizado. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios está haciendo y dónde Dios quiere que yo esté. No necesariamente tengo que comenzar desde cero, o tal vez sí, sino tengo que ver lo que Dios quiere de mí. Y cuando yo pongo mis prioridades en orden, entonces yo voy a querer cumplir con lo que Dios quiera. Pero me encanta ver ese Dios que es un Dios fiel, que es un Dios que te promete que vas a tener un salario y que todo el fruto que tú recojas va a ser eterno. No va a ser efímero, no va a ser algo que se acabe. Cuando tú pones tu vida en orden, entonces Dios te recompensa y Dios pone todas las cosas que tú necesitas y todas las cosas por las que tú tal vez te mataras por conseguir, porque crees que eso te va a hacer feliz. Pero cuando tú estás enfocado en lo que Dios quiere, todas las cosas son una simple añadidura que Dios te da. Y todo lo que tú produces, porque produces por Dios mismo fruto eterno, es decir, son cosas que no se van a acabar aquí, sino que van a perdurar. Jesús está diciéndoles a los discípulos, uno es el que siembra y otro es el que ciega, y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en su labor. Dios es el que hace y Dios es el que obra, y no importa dónde Dios te ponga, lo importante es que tú hagas la voluntad de Dios donde Él quiera. Y yo quiero que tú vayas reflexionando y te vayas poniendo en sintonía con lo que Dios está hablando aquí. Para Dios eres tan importante que para Él es necesario pasar por donde tú estás y hablar contigo, como con la mujer samaritana. Para Jesús, Él necesitaba pasar por ahí porque Él quería tocar la vida de esta mujer, impactar la vida de esta mujer, y no solo la vida de esta mujer, sino la vida de un pueblo entero por esta mujer. Y eso es lo que Dios está haciendo el día de hoy contigo. Dios es un Dios personal y Dios tiene interés en ti, y para Dios es tan importante que Él quiere que en este día tú puedas conocer y entender algo. Nosotros vemos en la palabra de Dios, y terminamos ya, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Esta mujer fue simplemente un testigo, solo contó lo que Dios había hecho, y es lo que estamos llamados a hacer. Pero al final dice, y creyeron muchos más por la palabra de Él, por la palabra de Jesús. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estas personas entendieron inicialmente por la obra de esta mujer, por lo que Dios le había encomendado a esta mujer, pero no se quedaron ahí, sino que conocieron a Dios de una forma más profunda y entendieron que Él es el Salvador. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios es una palabra completa. Y Dios obra de diferentes formas y te usa de diferentes formas. Esta mujer fue la que sembró la semilla. Y Dios, Jesús mismo, fue el que cegó y el que siguió obrando en estas personas. Jesús impactó en la vida de un pueblo entero. Ellos decían y le decían a la mujer, primero creímos por lo que tú dijiste, pero ahora
hemos experimentado en carne propia quién es Jesús. Y esa es la vida que nosotros tenemos que tener. Tal vez muchos de nosotros estamos aquí porque hemos creído en el testimonio de alguien que ha vivido conforme a lo que Dios quiere y que ha visto lo que Dios ha hecho en su vida. Pero ahora es el momento en el que tú experimentes en carne propia lo que Dios quiere para ti. Quiero que, para concluir, tú puedas reflexionar en 6 cosas que he podido sacar de todo este pasaje, que fue un poco extenso, pero creo que es de mucha bendición para nosotros. Primero, Dios es un Dios personal y Dios tiene interés en ti. Dios te ama tanto que Él se interesa por ti y va a actuar contigo de la forma en la que tú necesites. No es un molde, no es que Dios hace lo mismo con el que está al lado tuyo, con el que está al frente tuyo. Dios va a obrar contigo de una forma específica. 2. A Dios no le importa tu pasado, tus circunstancias actuales, ni leyes religiosas. A nosotros nos importan estas cosas. A Dios no le importa qué has hecho, qué te ha pasado, en qué circunstancias estás. No le importa que tu vida haya sido un desastre. A Dios le importa tu futuro. 3. Ten cuidado de contaminarte como se contaminaron los samaritanos. Los samaritanos eran el pueblo de Dios, pero fue un pueblo que dejó de lado a Dios y que se contaminaron con un pueblo pagano. ¿Qué hay en tu vida que te puede contaminar? Quiero que tú puedas pensar, ¿hay algo en mi vida que me pueda contaminar? ¿Hay algo que me pueda alejar de Dios? Dios demanda santidad. La definición de santidad es separados para. ¿Separados para qué? Somos separados para Dios. ¿Y separados de qué? Separados del pecado. Cuando Dios te toma, Dios quiere que tu vida sea una vida que le dé gloria y honra a Él. Dios quiere que tú vivas separado de todas esas cosas que te pueden ensuciar, de todas esas cosas que están ahí en este mundo en el que vivimos. Y yo quiero que tú pienses, ¿qué cosas me pueden contaminar? ¿Qué amistades, qué relaciones, qué películas que veo, qué música que escucho, qué cosas hay en este mundo que me pueden contaminar, que me pueden separar de Dios? 4. El don de Dios es la salvación eterna. Todos necesitamos de Jesús. Absolutamente todos. No hay alguien que diga, yo soy perfecto y yo no necesito. Todos nosotros necesitamos de Jesús. Y quiero que tú puedas reflexionar y puedas pensar, ¿realmente he entendido esa necesidad que tengo de Jesús? ¿Necesito del Salvador? 5. Si Dios ha confrontado tu pecado, es el momento de arrepentirte. El concepto de arrepentimiento es dar un giro de 180 grados. Cuando Jesús confronta a esta mujer entiende cuál es su pecado y qué es lo que tiene que hacer, cambiar lo que está haciendo. Cuando Dios confronta tu pecado, Dios te pide arrepentimiento, demanda arrepentimiento. Si tú te das cuenta que estás haciendo algo que no le agrada a Dios, es el momento de darte la vuelta y caminar para el otro lado. Si yo estoy mintiendo, entonces ya no miento más. Si yo estoy robando, entonces ya no robo más. Eso es lo que significa arrepentimiento. Y finalmente, nosotros estamos llamados a cumplir con la voluntad de Dios. No sabemos cuál es la voluntad de Dios, no sabemos exactamente qué es lo que Dios está haciendo, pero lo que sí sabemos es que todos nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio. Estamos llamados a ser testigos, a contarle al mundo entero lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para su gloria y su honra. ¿Y saben qué es lo más chévere de esto? Que Dios es un Dios de amor y es un Dios tan fiel, que es un Dios que te recompensa. Que Dios no es deudor de nadie. Y cuando tú entregas tu vida a Él, Él te va a recompensar. Nosotros no vamos a hacer estas cosas en busca de la recompensa, sino en busca de la gloria a Dios. Y ese debe ser nuestro caminar. Cuando tú te acuerdes de la mujer samaritana, acuérdate que Dios es un Dios personal, que Dios es un Dios que quiere obrar contigo, que Dios es un Dios que quiere hacer algo diferente contigo. El día de hoy quiere hacer algo contigo, que tú eres importante para Dios. Acuérdate de todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Y acuérdate que lo más importante tiene que ser Dios en tu vida y cumplir su voluntad. Y el momento en el que tú ordenas tus prioridades, Dios va a poner el resto.
a tu alrededor. Él te va a poner la recompensa. Si tú estás mal enfocado, entonces las cosas van a estar mal. Te puedes matar una vida tratando de conseguir algo que no te va a llenar, que no te va a hacer feliz. Pero el momento en el que tú pones a Dios primero y dedicas tu vida a servirle, entonces Dios organiza el resto. Que nuestra vida sea para la gloria de Dios. Una mujer samaritana nos da un ejemplo, no por lo que ella hizo, sino por lo que Dios hizo en ella, que dejó todo lo que estaba haciendo, que cambió su vida, que a pesar de ser despreciada, fue a cumplir con la voluntad de Dios, fue a acercarse a todos esos hombres que deben haber sido los que le despreciaban, a decirles: he encontrado al Salvador, he encontrado al Mesías. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy gracias por tu inmenso amor, Señor. Te doy gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Yo no sé, mi Dios, qué es lo que tú quieres hablar al corazón de cada uno de nosotros, Señor, pero sé que tú eres fiel, Señor, y que tú estás ahí, Señor. Te pido, mi Dios, que en esta mañana podamos salir desafiados, Señor, a ser diferentes, a hacer lo que tú quieres de cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, Señor. Y te ruego, Señor, que cada día, Señor, se puedan acercar más a ti y puedan conocerte cada día más, Señor. Mi Dios, te pido que cada paso que demos, Señor, sea solo para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pido, mi Dios, que podamos poner en orden nuestras prioridades, Señor, y que para nosotros lo más importante sea cumplir con tu voluntad, Señor. Gracias por todo tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y le damos gracias a Dios por lo que Él ha hablado a nuestros corazones, y queremos cantarle pensando en el mensaje de hoy. Cantémosle con nuestro corazón, pidámosle que realmente nuestra vida sea para honrarle, darle gloria, y que lo que Él ha hecho en nosotros, esta nueva vida que tenemos gracias a que Él es nuestro Salvador, que realmente podamos darle honra y gloria a Él. Cantemos pensando en esto.
te damos gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, por dejarte claro, Señor, que sin ti nada somos, Señor, y que tú nos pides, Padre, que vivamos una vida, Señor, en devoción a ti, en consagración a ti. Te pedimos, Señor, que bendigas esta semana, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea dirigido por ti en todo tiempo. Te pido, Señor, que al transcurrir esta semana, Señor, podamos darte el primer lugar a ti, Señor, poner y organizar nuestras prioridades, Señor, de tal manera que te demos gloria a ti, Señor. Te pido que nos bendigas, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, Señor, y en ti descansamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y para despedirnos, bueno, antes de despedirnos, quiero invitarles para la próxima semana a las 10:30 nos estamos reuniendo. Igual si sentimos en nuestro corazón que hay alguna persona que necesita de Dios, podemos invitarles, traigámosle. También, si Dios lo ha puesto en nuestro corazón a la salida, ahí si queremos dar nuestros diezmos, nuestras docenas, podemos hacerlo. Y que realmente podamos con nuestra vida demostrar lo que Dios ha hecho, esta nueva vida que Él nos ha dado, y que todo lo que hacemos, que de hecho venir aquí en su día a darle honra y gloria a Él. Y con ese mismo espíritu vamos a cantar nuestra canción lema del gran Yo Soy.